La primera entrevista que tuvimos y que la verdad que fue muy agradable, una conexión muy buena y sobre todo muy buen rollo, ¿no? Muy mucha alegría. Cuando doy una charla de alimentación saludable, primeramente me gusta darlas por un motivo, y es que hay mucha gente que necesita ayuda en esta materia. Hay un momento en la alimentación, yo la considero como uno de los pilares, es decir, el amor hacia uno mismo, el hecho de estar en equilibrio contigo, con los demás, depende mucho de cómo te alimentes. También desde el punto de vista de las emociones, los alimentos están muy relacionados. Por eso muchas veces cuando estamos pasando por un mal momento no comemos bien, cuando pasamos con crisis afectivas nos abandonamos, e incluso el cocinar o no depende de cómo estemos desde el punto de vista emocional. Si cocinamos mejor, damos más riqueza a nuestras comidas cuando estamos perfectamente en paz. Cuando, sin embargo, apenas tenemos tiempo, estamos preocupados, nuestra comida no le dedicamos el suficiente tiempo o amor, porque estamos como en una situación de supervivencia. Entonces hay otros fuegos que apagar. La alimentación, y también muchas veces en muchas culturas, el alimento se convierte en la forma de dar amor. Y ahora poner ejemplos, por ejemplo, la cultura vasca es muy propicia a ese tipo. Yo recuerdo, yo tenía una amiga que estaba casada con un vasco y cada vez que estaba triste, en lugar de preguntar ¿qué te pasa? Y empezar la conversación, como los vascos en la cultura que tienen son muy poco emotivos, muy poco empáticos, pues no te preocupes, voy a preparar un besugo al horno que te va a chupalote. Y con esto ya resolvía el tema, ¿vale? Cuando un vasco va, por ejemplo, al médico, le pregunta al médico ¿cómo estás? Y el vasco dice yo como bien, ¿vale? Es un indicativo de cómo también se traducen las emociones en la sociedad y los alimentos tenemos que darle especial atención. Yo tengo mi teoría, es que cuando en una casa uno de los dos progenitores no cocina bien o no hay uno que se encarga de la cocina, hay un desequilibrio, hay una desestructuración en la familia. La comida es el eje de unión, es la comunión. Entonces, en el tema de la comida hay que prestarle especial atención. Y muchas veces comemos fuera de casa porque decimos que tenemos prisa, pero muchas veces es una forma de desatendernos y no estar bien, en paz. Hay que dedicarle tiempo a este tema, prestarle atención porque forma parte de ese cuidado, esa responsabilidad que tenemos nosotros, cada uno. Este tipo de cursos me gusta darla por eso, por darle ese enfoque un poco más humano para entender exactamente qué procesos son los que tenemos con nuestra relación con los alimentos. Yo me podéis ir interrumpiendo, tengo estructurado un poco el curso con varios objetivos que considero que, sobre todo, tener en cuenta que una charla de este tipo es muy difícil darla porque hay mucha información. Y probablemente hay una cosa importante, es no existe una única solución a la ecuación, no existe una única dieta perfecta, existe una dieta perfecta para ti y hay que encontrarla. Hay que conocerse, qué te dice el cuerpo y en función de ir experimentando, ¿vale? Porque el cuerpo nos da muchas señales que muchas veces no escuchamos y es importante. Entonces, la charla la tenemos estructurada es cuáles son los objetivos de una alimentación saludable, y cuando hablo de saludable no hablo de otro objetivo que no sea la salud, ¿vale? ¿Qué tipo de grupo de alimentos y su presencia en una dieta saludable? Es decir, qué tipo de alimentos tenemos que prestar atención y sobre todo que estén presentes siempre y con qué frecuencia tienen que estar en nuestra dieta. ¿Qué hábitos de alimentación saludable hay? Porque no solamente es la comida, es todo lo relacionado con la comida. Y ser conscientes de nuestros programas de alimentación. Es decir, nosotros tenemos un programa, es decir, cuando hemos nacido empezamos durante los primeros 6 meses, dependiendo de si has tenido lactancia, no has tenido lactancia, si has tenido qué tipo de alimentos te han introducido antes o después, empezamos a adquirir un programa. Y este programa lo vamos a percibir los beneficios o los perjuicios durante toda nuestra vida. Tenemos que ser conscientes cuando ese programa es algo que nos está generando un problema. Entonces, ser consciente, ¿qué significa? Quizás no estás resolviendo el problema, pero el ser consciente te permite abordar el problema.
Cuando nuestro cuerpo nos habla, ¿qué hacer? Porque tenemos que saber escucharle cuáles son los síntomas cuando el cuerpo nos está diciendo que algo no va bien. Tenemos que saber cómo ayudar a nuestro cuerpo a curar ese problema. Y la fruta y la verdura como generadores de salud y energía, y emociones y alimentación. Estos últimos puntos están muy relacionados. Casi lo voy a estar saltando de un lado a otro porque hay muchas cosas que tienen en común. ¿De acuerdo? Bien, el objetivo de una dieta saludable es la alimentación, estar en equilibrio, estar en armonía, tener todas las necesidades básicas cubiertas, pero además sentirte bien, bienestar, energía, sensación de no hay nada que me moleste, mi cuerpo está respondiendo bien. Ese es, digamos, el estado de salud. También estar en paz porque tenemos que mirarnos desde el punto de vista integral, es decir, somos nuestro cuerpo físico, nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestra paz, le afectan muchas cosas. Los alimentos están todos interrelacionados. De alguna manera, buscar el objetivo salud no es que ahora mismo es muy difícil separar alimentación saludable o una dieta del objetivo de perder peso. Quizás el primer objetivo debería ser estar en salud. Si estoy en salud ya puedo hacer con mi cuerpo, moldearlo, pero quizás quien llega a estar en un estado de salud no le hace falta perder peso, ¿vale? Porque eso es un canon de la moda, de la presión social y todo el tema, pero muchas veces estando con nuestra constitución y estando bien, estamos en paz, estamos tranquilas, ¿vale? Quizás no hace falta más, pero eso ya es cada uno el objetivo personal que quiera establecer. Pero lo importante es diferenciar. El bombardeo que tenemos es perder peso, pero el objetivo no es perder peso, es estar en salud. Y esto es más vital que el hecho de, oye, es que me tengo unos kilos de más. Bueno, vamos a ver por qué tenemos esos kilos de más. Primeramente vamos a estar en equilibrio. Cuando estemos en equilibrio, estemos comiendo bien, nuestro cuerpo nos esté pidiendo lo que le corresponde, nuestras emociones no interfieran en nuestros hábitos alimenticios, entonces en ese momento, oye, pues a lo mejor no soy una modelo, pero me encuentro bien, estoy genial, entonces estoy en paz. ¿Vale? Una cuestión importante, lo digo porque no solamente alimentos es lo que nos va a dar bienestar, también nos va a dar bienestar el ejercicio físico diario, y esto no significa correr una maratón, lo digo para que no nos sobrecarguemos tampoco, se trata de andar durante 20, 40 minutos, es decir, el equilibrio entre actividad física, alimentación y descanso tiene que estar totalmente correspondiente a las necesidades de cada persona. Muchas veces nos sentimos mal, cansados de forma crónica, incluso después de comer. ¿Por qué? Porque hay alguna cosa que no está yendo bien. Entonces, el descanso, si nosotros descansamos bien, pero aún así energéticamente, oye, es que me siento incluso más cansado después de comer. Hay algo que tenemos que ir un paso atrás para ver, digamos, qué alimentación tenemos que coger durante un tiempo, un periodo, hasta que quitemos el problema que nos está quitando energía. ¿Vale? La actividad física siempre acorde al estado de la persona. Si la persona no tiene algún problema de movilidad o tiene algún problema de tiempo, es decir, vamos a hacerlo de forma que tampoco sea esto estresante. Esto tiene que ser más un remedio que un problema. Entonces vamos a, por ejemplo, en lugar de aparcar el coche aquí al lado, lo aparcamos unos cuantos metros, de forma que nos obligue a andar, pues completar esa hora que tenemos que andar o hacer algún tipo de actividad física. Hay gente que, mira, que a mí andar no, a mí yo tengo que ir a correr porque yo es que mi cuerpo me pide hacer más ejercicio. Cada uno conoce su cuerpo perfectamente. Al cuerpo hay que también pedirle un puntito, es decir, que haya ese ejercicio que le permita decir, si va sobrado, ponte algo más, ¿vale? Sin llegar al punto de, oye, es que no estoy disfrutando, no, disfruta. Porque esto se trata de que el cuerpo le viene bien y tiene que ser una situación que tú disfrutes. Bien, ¿dónde están la mayoría de los problemas? ¿Cuáles son los obstáculos que tiene una persona para alimentarse bien? Primeramente es que vamos al salto de mata, no planificamos, ¿vale?
que es lo que nos impide realmente seguir unos hábitos, una consecuencia, una rutina, que finalmente los animales le pasa que necesitan una rutina, un niño necesita una rutina y nosotros necesitamos rutina. El cuerpo se identifica con esa rutina porque incluso cuando llega el tiempo de comer, la barriga ya te suena. Te dice, oye, ya tú me estás acostumbrando y yo ya tenía mis reservas preparadas esperando que viniera la energía, ¿vale? Entonces, es muy importante tener una rutina y es muy importante además escuchar al cuerpo, porque cuando algo ocurre, el cuerpo se comunica, ¿vale? Entonces, en el tema de planificar la compra, es tan importante como que nuestra alimentación no va a estar equilibrada si nosotros no dedicamos el tiempo suficiente. Es decir, si nosotros nos vamos a ir de excursión, dedicamos un tiempo a planificar la excursión. Los recursos que le hace falta a la excursión, si hace falta un autobús, si hace falta... Pues de igual manera hay que dedicar un tiempo a planificar nuestra alimentación, ¿vale? Es importante, primeramente, pues, normalmente lo ideal sería preparar la alimentación, un programa a lo mejor de semana o de mes. ¿Por qué? Porque tenemos que ver siempre, hay varios ingredientes que tiene que tener nuestra alimentación, tiene que tener diversidad, ¿vale? Hay un problema aquí, por ejemplo, desde el punto de vista económico, y es que nosotros vemos en el supermercado aquello que comercialmente tiene más éxito, pero no significa que sea lo que hay en el mercado o lo que podemos comer. Por ejemplo, de todo el total de granos, de cereales que hay en el mundo, nosotros percibimos una pequeña cantidad. ¿Cuáles son los granos más conocidos? Pues pueden ser del arroz y las legumbres, pero ni siquiera son las legumbres que puede haber en nuestro territorio, en nuestro espacio. Hay muchas legumbres que no se comercializan porque no son de alta producción, es decir, lo que se reivindica es la soberanía alimentaria. Es decir, es esos frutos de la tierra, poderlos presar. Entonces eso era un poco con la antigua huerta. Cada huerta estaba especializada en unos productos de la tierra que eran propios del lugar. Con esto de la globalización se ha perdido mucho, de forma que ahora vemos un filtro realmente de lo que la tierra nos da. Y tenemos que ser conscientes, es decir, y buscar en donde podamos aquellos frutos que sí son, por ejemplo, hay muchos, cuando elaboro menús a guardería, a colegio, y le hablo de algunos cereales o de algunos granos, me dicen, bueno, ¿y eso dónde lo encuentro? Lo puedes encontrar, hay que buscarlo. ¿Por qué? Porque si el consumo empieza a demandar, entonces eso empieza a comercializar. El consumidor puede tirar de la gente para que podamos consumir ciertas cosas. Y muchas veces cuando hay incompatibilidades, intolerancias, muchas veces hay alternativas. De eso se trata, que en la alimentación tengamos diversidad. Cuando nuestro cuerpo no presenta bien algo concreto, buscar alternativas. Y eso solamente es posible en la diversidad, ¿vale? Por eso es importante conocer y irse a lo mejor a la tienda de barrio, buscar aquellas cosas que hay que a lo mejor no son las que te encuentras en un supermercado, en una gran superficie, pero sí están a nuestra disposición, ¿vale? Buscar aquello que la propia tierra da, porque hay también una teoría, y es que los humanos hemos evolucionado conforme también han ido evolucionando los cultivos, han ido evolucionando las plantas. Entonces, la tierra nos da aquello que necesitamos en los momentos, en las estaciones adecuadas. Los colores de los alimentos nos dan información de qué tipo de funciones vitales pueden favorecer nuestros alimentos. Y al mismo tiempo hay otra cuestión más, y es que muchas veces en invierno nos dan aquellos alimentos que nos generan las defensas o los instrumentos necesarios para hacer frente al frío, a la bajada de defensas, o incluso a la activación de la actividad, por ejemplo en verano o en primavera. Hay que tener en cuenta que de alguna manera existe una evolución paralela porque hemos sobrevivido, subsistido en la evolución conjuntamente, esos cultivos y nosotros. Y de alguna manera es porque hemos aportado una ventaja, es decir, si nosotros hemos cultivado, hemos comido eso, nos ha dado una ventaja para sobrevivir. Pero al mismo tiempo estos cultivos siguen porque hemos cuidado para poder obtener de ellos los frutos. Entonces, esa evolución natural es lo que nos está dando información de que son favorables al desarrollo de nuestro cuerpo, ¿vale? No vayamos a hablar ahora de otras drogas y otras historias porque también podríamos establecer la teoría de la evolución, pero no la vamos a aplicar aquí porque existe otro interés ahí, ¿vale? En el tema de la planificación, lo ideal sería planificar un menú semanal o mensual. Esto la mayoría de las familias no hacen, oye, vamos a preparar un menú. Como mucho lo haces sobre la marcha, yo preparo mañana, ya a ver si tengo. Y como mucho, si lo hacemos bien, incluso miramos la caducidad para no tirar comida. Eso sí, esa conciencia sí la tenemos. Pero no llegamos más allá de una semana.
en el caso ideal. Lo ideal sería hacer un mes. ¿Por qué? Porque un mes vamos rotando legumbres. Y si 2 veces a la semana toca legumbre, vamos a rotar. Vamos a darle diversidad. Y eso significa que hay que planificar bien. Sobre todo porque abres un paquete para que todo te vaya bien y nada te caduque y no haya que tirar comida. ¿Vale? Lo ideal sería un mes. ¿Qué pasa? Vamos a construir primero una semana. No vamos a irnos a metas que son inalcanzables. Si trabajamos con una semana es más fácil trabajar con 2 semanas, 3 semanas y llegar al mes. ¿Vale? En el tema está claro que planificamos primeramente el menú y después hacer la lista de la compra. La lista de la compra, por supuesto, y esto ya las componentes emocional psicológica es no ir al supermercado a hacer la compra antes de la hora de la comida. No ir con hambre, porque entonces ya ahí nuestro plan se desbarata. Porque vamos a coger aquello que nuestro cuerpo, nuestro instinto básico nos diga. Y si nos ponen en todas las estanterías las cosas más golosas, las cosas más tentadoras, obviamente nuestro cuerpo va a ser débil en ese momento, ¿vale? Entonces tenemos que buscar aquello que vaya... ¿Le puedo interrumpir? Sí, sí. Sí, ¿por qué no hacer en vez de en un supermercado la compra, hacerlo en un mercado municipal? En donde sea, en donde sea. Esto ha sido más bien coloquial la palabra, que cada uno elige donde, que lo ideal sería, digamos, buscar aquellas, las tiendas de barrio es lo más adecuado, por una cuestión básica, favorecer la economía local y sobre todo porque que los intereses se repartan, es decir, lo que es el reparto, es decir, no favorecer siempre al más grande. Que en ese aspecto me va a importar, hay veces que soy muy coloquial y recurro a la palabra que socialmente es más reconocida, ¿vale? Entonces es muy importante también saber leer el etiquetaje. El etiquetaje, la mayoría de la gente no lo lee y es fundamental. Es decir, obviamente el objetivo de un etiquetaje es informarnos de los ingredientes primeramente y después de la información nutricional. ¿Qué objetivo tenemos que perseguir al leer el etiquetaje? Primeramente, saber la procedencia. Cuanto más cercano, mejor va a ser desde el punto de vista sostenible y sobre todo desde el punto de vista económico favorecer la economía local, ¿vale? Como principios de desarrollo sostenible, como principios de compromiso con la comunidad y sobre todo por la inclusión que genera eso, ¿vale? Después, mirar los ingredientes y evitar química. Es decir, ¿por qué motivo? Es decir, el hecho de que un supermercado, una tienda, pueda tener durante más tiempo expuesto un producto en el mercado, significa que es a costa de una química, y una química estoy pagando yo. Si somos conscientes de eso, es decir, prefiero pagar por un producto fresco, que me dure menos tiempo, pero me está dando íntegramente todos los beneficios de ese alimento, ¿vale? Entonces, esto es muy importante, sobre todo porque la química a nosotros nos está generando un dinero que favorece, o sea, nos está costando un dinero que favorece a una persona que ha decidido, pues, establecer. Los productos frescos, por supuesto, son los mejores. Hay veces, por cuestiones de planificación o lo que sea, tenemos que recurrir a otro tipo de productos. Vale. El siguiente sería, por ejemplo, en latas, de la forma más natural posible. Lo hay en lata natural, lo hay en lata con aceite de oliva o lo que sea, y luego congelado. Luego ya otros preparados que ya tienen más química, cuidado. Hay que tener cuidado con la química. La química es gratuita, no nos hace falta. Cubre un interés comercial, pero realmente no nos ayuda y además nos genera muchos problemas porque vamos acumulando a lo largo de nuestra vida. Y esto implica que al acumular, si el cuerpo no lo puede asimilar ni lo puede expulsar, cuando lo acumula empieza a generar un ciclo a lo mejor de acidificación y esto pues alarga, si nuestro cuerpo no tiene las defensas, los mecanismos adecuados para hacer frente, puede generarnos, empezar a estar como enfermedad, expresarse como enfermedad. Y por supuesto, muy importante, materias primas, una comida elaborada. ¿Vale? Yo sé que en los tiempos de crisis ocurre una cosa y es una paradoja, y es la mayoría de la gente suele tender a comprar mucho, aparentemente, productos que salen más baratos en el supermercado, que suele ser supermercado-tienda. ¿Vale? Lo digo porque es una cuestión de... Tengo que ser consciente y no lo estoy diciendo a veces. Mi mente está muy ocupada cuando estoy en una charla. Estoy dando el hilo de la conversación para que no se me pase nada. Muy importante es el tema de cuando una persona, una familia tiene problemas económicos, lo más barato aparentemente es la comida elaborada. Pero si te detienes, no es lo más barato, es lo más caro. ¿Vale? Si nosotros compramos la harina para hacer el pan, nos va a suponer tiempo.
pero va a ser más económico. Si compramos el arroz en lugar del preparado, os lo digo, yo he hecho el cálculo y sale más barato comprarte un kilo de harina, te da para más que para lo que te da una cosa preparada, ¿vale? Y la etiqueta, muy importante, hay que saberlo. Y sobre todo eso, mirar los ingredientes. Y acordaros siempre, el coste de un producto no perecedero es justamente la química. La mayoría de los productos, salvo excepciones, que cuanto más dura un producto en el mercado, en la estantería, para venderse, significa que más química tiene. ¿Vale? Salvo excepciones, es decir, productos que a lo mejor se conserva de forma natural así. ¿Vale? Siempre que hay una regla, siempre hay una excepción. Lo digo porque podemos buscar la coletilla y la vamos a encontrar. Entonces, lo digo de antemano, vamos a encontrarlo. ¿Vale? Y luego la información, el saber interpretar el etiquetaje. Esto no implica, por ejemplo, si tenemos hay vitaminas, pues saber para qué es buena cada vitamina, para qué es bueno tal, por ejemplo, el magnesio, el sodio, el calcio, es decir, todo ese tipo de cosas debemos empezar a adquirir, y yo creo que es algo que se debe hacer en la familia, adquirir conocimientos de qué significa cada nutriente, qué es lo que nos aporta, dónde necesita nuestro cuerpo, por ejemplo, el mayor nivel de magnesio o de sílice o de lo que sea, y nos daremos cuenta que empezamos a adquirir cultura alimentaria, esa cultura que además antiguamente se hacía mucho en las familias. Por ejemplo, yo recuerdo, mi tía abuela parecía una botica, o sea, era todo lo resolvía con una infusión, de la que fuese, tenía como cerca de 180 plantas diferentes y te hacía un mejunque o una infusión, una tisana o lo que le llamaban de mil maneras distintas, y te la hacía y siempre tenía un remedio. Hoy en día ya resulta que nos molesta hacer una infusión, nos molesta colarla, nos molesta, entonces ya buscamos la capsulita. Le estamos añadiendo química, ¿vale? Le estamos añadiendo química, ¿por qué? Porque durará más, probablemente, ¿vale? Y no nos requerirá más molestia, entonces tomamos la píldora. Pero que sepamos que tenemos esa cultura que mi tía abuela, luego mi madre, yo y probablemente mi hija, es algo que generamos esa cultura que heredamos y que es rica, que tenemos que conservar. El problema es que nos desarraigamos de los alimentos y nos desarraigamos de ese espacio común de comunión. Bien, esto que voy a enseñaros ahora son ejemplos de alimentación saludable. ¿Y por qué os he traído varios? Esta es la típica pirámide de la alimentación mediterránea. Esta es la que más se sigue. Ahora, luego está la de la alimentación macrobiótica. ¿Vale? Que hay diferencias a la hora de establecer la frecuencia de diario, semanal, mensual. ¿Vale? Lo he traído, pero realmente no es el mensaje que quiero dar. La dieta alcalina sí, quizás me detenga ahora después más tarde, porque sí, lo que te dice no te dice la pirámide del alimento con la frecuencia, sino te dice alimentos alcalinizantes y acidificantes. ¿Vale? Esto me voy a entretener por una cuestión de que ahora está focalizándose mucho el punto de atención hacia alimentos ácidos y alcalinos. Y me parece muy bien porque la verdad es que tiene una sabiduría detrás importante. Pero hay una cosa que quiero que sepáis. Si te pones a mirar las fuentes de alimentos alcalinizantes y acidificantes, es decir, se supone, y lo voy a explicar desde el principio, el cuerpo cuando empieza a acumular toxina, es decir, cuando comemos, no hacemos bien la digestión, entonces se queda alimento en nuestro intestino, se pudre, y empezamos a tener molestias, ligera hinchazón, y hay un momento donde hígado y páncreas empiezan a secretar las enzimas que le faltan para finalizar la digestión. Sobrecargamos hígado, páncreas y el riñón también, porque en el riñón empiezan a evacuarse toxinas. Cuando tenemos un episodio de eso, hay un momento donde el cuerpo está colapsado y llega un momento que no puede eliminar esas toxinas. Entonces empieza un proceso de acidificación, que normalmente esa acidificación ocurre en el espacio entre las células, en el espacio intersticial, ¿vale? Esa acidificación se va acumulando, entonces es como si estuviésemos en una habitación y en la cual pues, hay restos de basura. No nos molesta de momento, podemos seguir viviendo, ¿vale? Pero pasan los años y sigue acumulándose basura. Y hay un momento donde ya la basura nos rodea, ¿vale? Entonces en ese momento el cuerpo tiene varias opciones. Pues me hincho, voy a acumular agua, porque así diluyo y parece que hay menos.
¿vale? Ese es un mecanismo, o otro, me suicido, porque esto no puedo yo más. Y el tercer mecanismo ya es el tema de generar, que mutar para adaptarme. Y si me adapto, me convierto en una célula cancerosa, ¿vale? O en algunos casos hay otros procesos relacionados con enfermedades que se pueden derivar de ese alto nivel de toxicidad. Este es el mecanismo del cuerpo. La acidificación, obviamente, se produce por las toxinas. Cuando se habla de que hay alimentos alcalinos y ácidos, alcalino es el antagónico, el contrario al ácido. El ácido es el que genera más toxinas. ¿Qué es un alimento ácido? Por ejemplo, el típico, los fritos, son ácidos, acidificantes. También, por ejemplo, cierto tipo de el café, ¿vale? Cierto tipo de alimentos. Pero hay un mensaje que quiero dejar claro, que es el que a mí me interesa más, y es: si buscáis, por ejemplo, en internet, alimentos alcalizantes, alimentos acidificantes, os vais a encontrar una diversidad de información que incluso a veces no te dice claramente, si te dice el mismo alimento, te lo puede poner en la columna de ácido o en la de poco alcalinizante. Y nos vamos a encontrar eso. También hay otro tema importante, y es que la función de alcalinizante depende del estado de acidificación que tenga tu cuerpo. Tú eres más alcalinizante si yo estoy más ácido o más alcalino, ¿vale? Con lo cual no es una cuestión exacta, sino tú, como sea tu estado, depende de la función que vaya a hacer realmente ese alimento. Con lo cual no hay una verdad absoluta ahí, ni hay un dogma claro, sino que va a depender de la persona, del estado de la persona, y va a depender de, digamos, de cómo, o sea, qué tipo de alimento estamos hablando, qué cantidad, qué ingestión y muchos otros factores. Eso no, es muy difícil decir y postular que un alimento va a tener este comportamiento siempre, porque además la dieta, en su diversidad, no tenemos que comer solamente alimentos alcalinos, sino que tenemos que comer diversidad. Si comemos todos los alimentos alcalinos, no significa que vamos a estar en salud, porque nuestro cuerpo está diseñado, somos omnívoros, y estamos diseñados para comer en diversidad. Eso lo tienes que hacer en el colegio prontamente, lo de omnívoro. Lo de alcalinismo, creí que era omnívoro, digo, es de su edad. Y este tema entonces es importante, sobre todo porque si nos volvemos radicales con los alimentos, muchas veces vamos por modas, y las modas son muy peligrosas, porque nos pueden dar una información que no es real. Por ejemplo, lo que pasó con el aceite de oliva en los años 70 o así, que los estadounidenses decían: esto no están haciendo la competencia, vamos a desprestigiarlo desde el punto de vista científico. Y dijeron maldades del aceite de oliva, ¿vale? Simplemente para imponer sus aceites de vegetales, el aceite de colza o otro tipo de aceite. La cuestión importante es que siempre hay, desde el punto de vista científico, siempre hay un desfase. Y muchas veces cuando un alimento se pone de moda, al cabo de los años nos damos cuenta de que realmente no era tan maravilloso como, o un alimento que estaba proscrito porque era, esto es de lo peor, esto lo comen los pobres. O sea, resulta que nos damos cuenta al cabo del tiempo de que qué maravilloso alimento tenemos encima, ¿vale? Cuidado con eso, porque primeramente los alimentos es una ciencia que es muy dinámica. Va por hábitos de consumo, y el hábito de consumo va cambiando, y también va cambiando por los mensajes comerciales, que hay mucha manipulación ahí. Y sabemos también de antemano que, por ejemplo, cuando nos venden un producto como la panacea, muchas veces es más el mensaje comercial que la realidad. Cuidado, tenemos que ser siempre críticos ante ese tipo de modas. ¿Por qué? Porque no siempre van a ser verdades absolutas. Puede ser que sea parcialmente cierto o parcialmente mentira, ¿vale? Hay que ser crítico. Perdona que te pregunte otra vez, pero son dudas que me van surgiendo a medida que van hablando. Porque yo encuentro, he buscado información sobre la dieta alcalinizante y encuentro una cierta, si no similitud, como una identificación entre dieta alcalinizante y dieta vegetariana. Por ejemplo, la dieta alcalina más rigurosa, más ortodoxa, eliminan todo tipo de productos animales, la leche... Totalmente, bueno, la leche hasta Harvard la ha eliminado de la pirámide de la alimentación saludable, Harvard ha eliminado la leche. Totalmente. Entonces, ¿vale? A mí me confunde, ¿no? Ese hecho de que me pongo delante de una dieta alcalinizante, que yo intento seguirla en la medida de lo posible,
pero hay productos alimentos que considero fundamentales, si no la leche como tal, o el producto lácteo, un yogur, este tipo de en lugar de leche de vaca, pues leche de cabra y demás. Pero encuentro que en la dieta lo más rigurosa, alcalinizante, pues que ese tipo de alimentos se descarta. Entonces yo creo que está viendo por una especie de acaparar el concepto de alcalinizante con dieta vegetariana. No sé si no necesariamente. De hecho, por ejemplo, esto es como todo, esto es un gradiente. Por ejemplo, mi consejo hoy es que sigamos una dieta mixta. Es decir, mi propuesta de hoy era ofertaros, mira, yo no voy a entrar en que si sois vegetarianos o no. Yo no voy a entrar si coméis carne o no, porque mi objetivo no es entrar a juzgar vuestra alimentación, porque es personal. ¿Vale? Yo sí hoy, por ejemplo, mi recomendación, que ahora luego lo veremos, tiene una serie de propuestas en las cuales, por grupos de alimentos, os propongo que para comer, estar en equilibrio, comer una serie de grupos de alimentos durante la semana, a lo largo de la semana, con unas pautas, ¿vale? Y también os digo, cuidado, si vuestro cuerpo está diciendo que no se encuentra bien porque hay proceso inflamatorio, porque hay un proceso de tipo que sea una intolerancia o que no está todavía descrita o documentada, es decir, porque vosotros veis que cierto alimento, yo os recomiendo este tipo de instrumentos que van desde, por ejemplo, una monodieta, para ir limpiando el intestino, también infusiones que vayan quitando, drenando sobre todo ese tipo de toxinas que haya a nivel de ciertos órganos, también, digamos, durante, por ejemplo, y esto lo he probado yo, durante 40 días estar sin comer ni carne ni pescado. ¿Por qué motivo? Porque desde el punto de vista, eso lo practico yo cuando, por ejemplo, como y no siento energía, me siento cansada. El nivel de energía te lo vuelve a un estado que te sientes vigorosa, te sientes muy bien. Quizás porque también, a lo mejor ese carne o pescado me ha generado, si no ha tenido buenas digestiones durante un tiempo, pues me está generando pues ese malestar. Lo que quiero decir con esto es que alcalinizantes no significa dieta vegetariana. Tienen cosas en común, las podemos percibir como comunes, pero realmente la propuesta mía es que cada uno come lo que quiere. Decir, si tú quieres meter en tu dieta grupos, la carne, la pones, pero por ejemplo yo te voy a decir, dentro de la carne la mejor, la de ave, la de pavo, la de pollo. Las otras, cuidado, ten cuidado porque esa carne a lo mejor en ciertos momentos de la vida, cuando ya tenemos cierta madurez, nuestro cuerpo no tiene la misma reacción que la de un niño. Entonces quizás ciertos alimentos sean mucho más difíciles de digerir y la digestión más pesada. Por ejemplo, dentro de pescado, pues siempre buscando los pescados que sean de extracción natural, no sean de piscifactoría. ¿Por qué? Porque menos química va a tener también en el proceso. Dentro de los vegetales, pues mira, tales o tales leche o la soja, te voy a decir, mira, la soja, ten cuidado con la soja. ¿Por qué? Porque primeramente puede ser transgénica, pero también hay un aspecto importante de la soja, sobre todo porque muchos pediatras se lo dan a niños pequeños para temas de, oye, es intolerante a la lactosa. Bueno, pues le voy a dar soja, pero la soja tiene senoestrógeno. Los senoestrógenos son miméticos de las hormonas sexuales. A un niño tan pequeño, las hormonas sexuales están involucradas en el proceso de desarrollo del cerebro. Si tú a un niño tan pequeño le das soja, pues a lo mejor lo estás haciendo que se vaya a desarrollar sexualmente antes de lo que le correspondería. ¿Vale? Ese tipo de información, por ejemplo, hay que tenerlo presente. Por eso la soja era aparentemente como un buen producto para una alternativa, pero cuidado, tiene matices. Y no hay ningún alimento que te diga, es que es perfecto, con esto puedo vivir. No, hay que, precisamente lo que nos dice la naturaleza es que en la diversidad está la clave. ¿Por qué? Porque si tú comes un alimento, probablemente ese solamente alimento te va a generar carencias nutricionales, porque no te va a dar completo. La idea es, que os planteo es, podéis seguir dietas las que queráis, cosas que tenéis que tener presentes. Por ejemplo, la dieta disociada tiene un inconveniente que desde el punto de vista social lo hace dificultosa para poderla practicar. Entonces, os digo, bueno, aplicármelo solamente cuando sintáis mal. Ponerla en vuestra dieta cuando realmente tenéis procesos de hinchazón, oye, que es que tengo el estómago que no vea, que te está diciendo que aquí hay un problema de digestión, pues aplícame la dieta disociada. Y al explicarlo de una forma, ahora lo explico más tarde. Es que me estoy adelantando. Ya veo unas cuantas diapositivas por delante, ¿vale? Y eso
la propuesta que yo os traigo hoy. Es decir, os pongo ejemplos para decir, mira, estas son las que hay. Es bueno que la conozcamos, vamos a coger lo mejor de cada una. Porque luego ya el otro es un trabajo ya personal. Porque hay gente que dice, pues no, yo quiero la disociada, porque a mí me va a venir bien, ¿vale? Pero también es la que te va a dificultar a lo mejor a la hora de salir o una Navidad o lo que sea, estar en comunión, o sea, compartir con los demás. Porque a lo mejor siempre, el hábito de decir, eso pasa mucho en la familia, siempre hay uno que come de una forma, otro de otra, y es muy difícil estar y sobre todo salir a lo mejor a un restaurante. Es complicado, pero a no ser que te lo planifique, pues mira, yo cuando vaya a un restaurante voy a comer esto y esto, que esto lo hay en todas partes y yo sé que, ¿entiendes? Los problemas de seguir una dieta es interaccionamos. Y nuestra regla, muchas veces, la tenemos que flexibilizar en esas interacciones. Has dicho que la soja, igual que podía hacer que el niño se desarrollara más sexualmente antes, que le podía afectar al cerebro, ¿me he entendido yo? Sí, no porque vaya a afectar, sino cuando el niño estamos hablando, por ejemplo, en el caso que yo escuché de 6 meses, que el pediatra ya le recomendaba la leche de soja. En esta edad el proceso todavía está en proceso de desarrollo, ¿vale? Igual que el sistema inmune. Y hay cierto tipo de procesos de desarrollo del cerebro donde las hormonas sexuales influyen. Y las hormonas tienen un matiz que dentro del cuerpo, pequeños cambios en la concentración muy sutiles, que incluso desde el punto de vista médico son muy difíciles de controlar y calcular, inducen pequeños cambios en el desarrollo. Entonces, no vamos a entrar en el detalle de a qué nivel afectaría en el cerebro, pero afectaría puesto que está involucrado en hormonas sexuales. Si afecta en que pueda adelantar, porque eso es algo documentado en China, porque toman mucho más ingestión que nosotros de soja, pues entonces si está implicado, imaginaros en un tema de desarrollo sexual, ¿vale? Que tenga la niña la regla o que el niño se desarrolle antes, pues puede estar implicado también por extensión en el desarrollo, en algún aspecto en el desarrollo del cerebro. No es que vaya a hacerle daño, sino que esté afectando de alguna manera que no sabemos en el cerebro, ¿vale? Perdone, es que no sé la diferencia que hay entre un alimento transgénico y un alimento que no sea transgénico. Un alimento transgénico es modificado genéticamente. Se le ha introducido unos genes que lo que hacen es hacerlo resistente a las plagas normales y habituales. Entonces, al introducir el gen, no solamente se le introduce el gen en concreto, sino se le introduce un promotor y a lo mejor algún tipo de testigo o señal de que ha sido introducido correctamente. ¿Esto qué ocurre? Pues que está asociado a que hay una manipulación genética por parte del hombre, que no sabemos también si se están metiendo otro tipo de genes, de otro tipo de proteínas que de alguna manera. Luego también hay otra discusión importante, es cómo afecta a los equilibrios naturales de la naturaleza, cómo afecta a la diversidad, es decir, si hacemos que un cultivo sea más resistente que otro, cómo afecta a los demás cultivos. Hay también un problema de cruzar a lo mejor el polen o las semillas, entonces hay una transferencia genética de algo que es artificial. Y también luego hay estudios que demuestran que curiosamente los que luego peor se adaptan a las situaciones ambientales suelen ser los cultivos transgénicos, ¿vale? Que esos son estudios posteriores que solamente son posibles a nivel de salud también. A nivel de salud se dice que que no se sabe, no se puede cuantificar porque depende, cada cultivo transgénico, cada semilla transgénica tiene un diseño diferente, ¿vale? Y están en unas condiciones diferentes. Por ejemplo, como ejemplo, en la zona de Latinoamérica incluso hay transgénicos de los cultivos de marihuana. Pero ahora, como es, hasta el narco invierte en tecnología de biotecnología simplemente para obtener, es decir, para que cuando vengan los aeroplanos de la policía y tal, que van rociando con pesticidas, pues para que no les fastidie, pues invierten en tecnología, en biotecnología para diseñar cultivos para María que tengan resistente a lo que le puedan traer. A este nivel estamos trabajando. Ahora, ¿por qué hay especulación o sea, se cree lo que puede pasar? Hay estudios, tanto por una parte por las multinacionales que llevan el tema del control de los alimentos modificados genéticamente, como por la parte contraria, hay estudios que avalan cada uno de los argumentos. Obviamente estos quieren que estos dicen que son inertes desde el punto de vista ambiental, desde el punto de vista de salud, y estos dicen que no, abogan que
está ocurriendo un cambio y un cambio que afecta al resto. Y es muy difícil cuantificar, es muy difícil valorar, incluso como tiene la cuestión de que cada persona es un mundo, pues existe una estadística en la cual hay interacciones y puede haber otro tipo de parámetros que la matriz afecte, con lo cual es muy difícil ponderar, pero sí se sabe que desde el punto de vista del sentimiento en la cual lo natural es mejor que lo artificial, existe ese sentimiento de salvaguarda, de oye, cuidado, cautela. ¿Esto qué implica? ¿Vale? Aparte de los intereses económicos que hay detrás. ¿Vale? Entonces, por eso, la mala fama que tienen los alimentos modificados genéticamente es, primeramente, existe una posibilidad de manipulación por parte de decir, si el laboratorio que hace esto también puede introducir también vacunas, genes de vacunas, ¿vale? O puede introducir cualquier otro tipo de cosas, ¿quién sabe? Entonces, ¿cómo sé lo que está comiendo? Por eso se pedía, dame información. Yo soy consumidor, dame información. No voy a consumir esto, me niego a consumir esto si no me dais información. Pero claro, no te dan información de si es modificado genéticamente o no. Claro, hay una información de qué diseño habéis metido aquí. Porque me estáis diciendo que es para la plaga, pero ¿me habéis metido algo más? ¿Vale? Entonces existe una especie de vulnerabilidad por parte del consumidor, una indefensión, porque claro, esos cultivos, sobre todo en la Unión Europea, es el continente que ha intentado decir cautela, porque es la vieja guardia, la vieja Europa, porque tienen más esa historia que a lo mejor otros países no tienen, para recordar que los errores humanos luego tienen un precio. Pero Estados Unidos, China, son economías mucho más agresivas, en la cual el poder del dinero es mucho más alto. Entonces, no tenéis esa cautela. Desde el punto de vista de salud y desde el punto de vista medioambiental, debería ser culpable hasta que se demuestre lo contrario. En cambio, se aplica la de es inocente hasta que se demuestre lo contrario. El problema es que cuando se demuestre lo contrario, pasa unos cuantos años y hay víctimas ya, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que hay que ser prudente. No hay un informe que te diga tajantemente las consecuencias de algo de esto, y además sería incluso difícil de obtener. ¿Por qué? Porque cada individuo, su ingesta cambia. También hay otras cosas que puede ingerir que pueden ser tóxicas. Es muy difícil diseñar una matriz tan grande de datos. Y sobre todo porque no va a haber una tendencia clara y absoluta. Puede haber incluso, y sabemos que la estadística tiene la propiedad de, al nunca ser una línea fina, sino va a haber o variaciones, probablemente se va a interpretar a conveniencia de del interés que sea. Con lo cual, lo único que puedo decir es, con alimentos modificados genéticamente o transgénicos, cautela. Porque es lo único que nos puede proteger. ¿Y eso lo podemos ver en las etiquetas de...? Debe de ser así. Ahora, el problema es que cuando hay alimentos procesados y hay ingredientes, muchas veces no conservan totalmente toda la información. ¿Vale? Y esto desde el punto de vista de... Yo llevo aparte temas de seguridad alimentaria, tengo de laboratorio y demás, y te das cuenta que asesorando a agroalimenticia hay un sesgo de información importante. Que no somos conscientes, ni el empresario a lo mejor, ni nosotros. Porque hace falta ser consciente para poderte dar cuenta de ese tipo de cosas, y no solamente desde el punto de vista técnico. A lo mejor hay personas que no tienen la formación y entonces no le dan importancia porque carecen de la información. Me explico, no significa que haya una premeditación, sino que por no tener conciencia no le prestan atención, ¿vale? Y que en muchos sitios pueden aparentemente aparentar sus frescos y para nada lo son. Exactamente. Entonces, el fraude está. Entonces, tenemos que ser conscientes y elegir. Nosotros elegimos. Nosotros, si elegimos y nos engañan una vez, nos engañan una vez, pero no nos engañen más. Pero no lo sé, porque por ejemplo te comes una naranja y tú no sabes que has estado 3 horas dándole pan. Para que tengas una buena visión, para que la cáscara... Exactamente. O haya estado, por ejemplo, se haya cogido totalmente verde y simplemente una semana antes de venderla le echan el etileno y ya lo tenemos perfectamente naranja. Y compras como fruta fresca. Sí, sí. A ver, eso es a lo que nos esperemos. Lo ideal sería tener un huerto propio cada uno y ya está. Es importante saber que España es el único país de la Unión Europea que tiene transgénicos en estos momentos. Exacto. Ya ha autorizado la experimentación con transgénicos. Y en Andalucía concretamente tenemos varias zonas de El tema es muy cultivos serio. transgénicos. España está jugando con la salud de los españoles. Nos estamos vendiendo al mejor postor, básicamente. Porque Escandaloso. políticamente no se están defendiendo los intereses de consumidores ni nada de eso. Porque además
fíjate, han entrado por España, por el, digamos, mira, estos que son los más necesitados, si los compramos es más fácil comprarlo que a lo mejor Alemania. Que Alemania sí tiene una conciencia muy consciente de todo esto, sobre todo en el tema del consumo. Ahí hay, digamos, por ejemplo, las asociaciones de madres con el tema de la alimentación infantil, es brutal. Por ejemplo, en la mayoría de las papillas, en la mayoría de las leches en polvo, cuando aparece grasa vegetal, es aceite de colza. Y la mayoría de la gente no lo sabe. Cuando yo cuando mi hija hace 3 años, tiene 3 años, me recuerdo que me dediqué, además me indignaba un montón, por ejemplo, unas galletitas que vendían para gente de 4 meses. Una amiga, compra galletas, está muy bien. Y yo no quiero comprar galletas, pero aparte me dediqué, que sí, lee las instrucciones, lee los ingredientes y ya verás que bien. Aceite vegetal. Le pregunto, mando un email a la empresa, ¿me pueden decir qué aceite vegetal es? Me responden colza. Digo, mira, la colza, si para la Asociación de Enfermos de Cardiopatías no está recomendado para adultos, imagínate para un niño. Entonces, ¿por qué motivo podréis estar no me respondan? ¿Qué ocurre? Que la colza, por el tipo de fusión que tiene, el tipo de textura, es más fácil a una galleta que no pueden introducirle huevo, porque para un bebé de 4 meses no pueden introducirle huevo, es más fácil aglomerar con ese tipo de grasa. Como técnicamente no han investigado, no han buscado la alternativa y les interesa vender la primera galleta de bebé, pues ahí la tengo. Y se calla cuando tú le estás cuestionando qué tipo de aceite utiliza, ¿vale? Ser consciente, por eso el etiquetaje nos hace conscientes de lo que comemos. La mayoría de las madres dicen, no, es sano, mira, es la mejor papilla, es la mejor leche. Sí, pero realmente, entérate de lo que come tu hijo. Y sale en la tele. Y sale en la tele, o te están diciendo que es la mejor porque los niños crecen divinamente, porque los niños están gorditos. Espérate un momentito. ¿Quién dice que tiene que estar gordito un niño para demostrar salud? Yo tuve la experiencia, mi hija era una mala comedora. O sea, era durante el primer año, me acuerdo al año así, porque ella estuvo hasta hace 3 meses con lactancia, ¿vale? Porque decidí hacerlo así y todo el tema. Yo recuerdo que al año, yo me acuerdo que yo estaba en la cocina con los platos, preparándole 1000 historias de ver cómo hacía que le gustara. La niña no comía y yo era llorando diciendo, la niña está muy delgada, yo espero que no pase nada. Yo llorando de impotencia, de decir, ¿qué hago? Y todo el mundo te dice, pero lo estás haciendo mal, es que tú no sabes, es que... Y digo, un momentito. Hasta que aprendí y digo, no, es que está sano, está bien. ¿Cómo lo que necesita? Ya está. Y cada vez que alguien me decía, oye, es que tú no lo sabes hacer, es que... Dejadme en paz. El respeto, ¿no? Es muy difícil, la alimentación es muy delicada porque es personal. Y además hay una cosa importante, y es lo más importante, creo yo. Tenemos la responsabilidad de alimentarnos bien. Y es nuestra, es intransferible. Cuando alguien dice en la casa, no, yo no preparo, me la prepara ella. Yo no soy responsable de mi comida, es responsable de otra persona. No, da igual que seas el hombre, la mujer, el hijo, la hija. La alimentación es responsabilidad de cada uno. ¿Qué ocurre? Cuando somos niños lo aprendemos de nuestros padres y nuestras madres. Pero es importante que ese aprendizaje luego se sepa delegar. Es responsabilidad durante toda la vida. Y saber las pautas de alimentación saludable es muy importante. Pero es algo, por ejemplo, que es, como decía, un poco cultural que está aquí. Yo, por ejemplo, en el colegio donde estaba antes, en un colegio que tenía la opción de quedarte en hogar comedor, los niños a partir de 7 años, y muchos padres decían, un colegio que era todos los meses 700 euros, que no era... Y sin embargo, los padres no es que le hicieron una buena educación a mi hijo, y luego lo veías en el patio, que se llevaban un sándwich, cualquier cosa para comer, para no pagar otros 100 o 100 y pico de comedor. Que no es que fuese a lo mejor el mejor, ¿verdad? Que no, pero comían de cualquier manera porque los niños que iban a comedor le dejaban, se tenían que comer fuera. Bueno, fácil que también llevas un tupper con comida casera. Sí, se llama un tupper, pero con un sándwich o cualquier cosa, porque no era, entonces claro, yo no mejor educación porque estaban pagando un colegio. Sin embargo, yo hablaba muchas veces con padres de lo que es la alimentación y eso es como que... por ejemplo, yo cuando estaba... porque yo soy de las que miro las etiquetas, ¿vale? Y él mira las etiquetas. Claro, entonces la estás educando bien, en la cultura, ¿no? Pero es importante hacerlo responsable, que él le pregunte. Cuando él pregunta, él conoce. Y cuando él vaya a hacerlo solo el proceso, va a tener información necesaria para poder hacerlo por lo menos lo mejor que pueda. Y eso es lo importante. Que el problema está cuando a nuestros hijos lo eximimos de adquirir responsabilidades. ¿Por qué? Porque estoy yo. No, estoy yo, pero estoy para enseñarte, no para eximirte de tu responsabilidad.
es diferente. Yo recuerdo cuando estaba, curiosamente, es que en el tema de la alimentación siempre he estado bastante sensible, pero la parte que más es desde que nació mi hija hace 3 años. Yo recuerdo que había una pareja, que los dos arquitectos, con una educación excelente, tal, pero desde el punto de vista, yo lo identificaba desde el punto de vista emocional, algo así como, voy a utilizar un término que lo utilizo cuando tengo confianza, pero no adecuado aquí, estoy buscando otro y es lo que me hace costar. Inhábiles emocionales, y es el like, el otro era castrado emocionalmente. O sea, eran personas que para los niños no tenían la parte, para generar afecto no lo tenían. Los dos estaban muy ocupados con su ego, con trabajar, es decir, 2 personas de éxito profesional. Tenían 3 niños. Al pequeño, al último, el niño padecía de obesidad ya con 6 meses. La madre con 9 meses me contaba que le había dado comida de un chino y que el niño sudaba en las manos. O sea, ¿hasta qué punto eso era un abandono total y absolutamente desde el punto de vista alimenticio? Esa responsabilidad la madre y el padre no la querían coger y la alimentaban de la forma que a ellos les suponía más cómodo, pero no de la forma... Dar alimento no significa cuidar a tu bebé. Dar un alimento sano es cuidar a tu bebé. ¿Vale? Dar el alimento que a ti te resulta más fácil darle, que es el preparado, no significa alimentar a un bebé. A un bebé, a un niño, a un hijo, o lo que sea. ¿Vale? Y hay una responsabilidad que tenemos, es enseñarles a alimentarse bien. Ese es el camino, o digamos la conciencia que hay que tener. Es decir, que un hijo con 16 años no sepa prepararse comida, o que no sepa cómo preparar un menú, es porque hay algo que no hemos hecho bien en la trayectoria anterior. Es decir, nos tenemos que involucrar. Es más, conviene que cocinen con nosotros. Conviene que se manche. Es verdad que nos va a ser muy molesto. Por ejemplo, yo sé, cuando empiecen toda la cocina, a lo mejor mi hija se pone a hacer una tortilla y empieza a salpicar y el huevo termina por todas partes. Es cierto, pero disfruta como una enana. Y yo sé que así come mejor, porque es el orgullo de haber colaborado con la familia para preparar la comida. Y la hacemos conscientes de lo que hace y partícipes de. Es para hacerla responsable tengo que trabajar. Es más incómodo, sí, pero es la única vía de hacer que una persona quiera el relevo se pueda dar correctamente. Bueno, he ido ya adelantando cosas que vamos a hablar ahora, lo digo porque no he tenido más remedio. Vale, esto sería lo que te estaba comentando. Hay diferentes tablas. Ahí, utilizarlas, pero utilizarlo de una forma flexible. ¿Por qué? Porque cada uno va a decir, en términos generales algunas van a coincidir, pero en otros términos puede haber oscilaciones. De todas formas, os digo, hay que comer de todo, variedad, aunque sean alimentos ácidos. El balance está en el equilibrio. El equilibrio es lo que nos va a hacer si estamos acidificados o alcalinizados. ¿De acuerdo? De hecho, en la mayoría de las dietas, lo que te dicen como alimentos ácidos son justamente fritos, bebidas azucaradas, el azúcar. Te dicen también, por ejemplo, cierto tipo de carnes, ¿vale? Te dicen más por el método de cocinado que por el alimento en sí. Y el alimento en sí, algunos, por ejemplo, es muy acidificante el café, ¿vale? Pero si lo tomas una vez, no pasa nada, ¿vale? Hay personas que, oye, una vez si me pasa algo que no me encuentro bien, pues ya sabes, tú mismo, ¿vale? Pero hay que ser flexible con la alimentación. Si establecemos una regla radical, cuidado, porque a lo mejor mi cuerpo, por ejemplo, imaginaros como una persona, por ejemplo, vegana. Oye, es que no me encuentro esto, empiezo a sentirme molesto con la salud. Es que a lo mejor hay cosas que a lo mejor la dieta vegana no te cubre totalmente, ¿vale? Y hay que planteárselo. Entonces, una cosa es lo que pensamos, lo ideal, y otra cosa es la realidad del cuerpo, ¿vale? Porque también al cuerpo lo hemos maleado también durante tantos años. Cuando ya llegamos a partir de los 40 años, y el cuerpo dice, ya no me vas a dar más, ya no te permito ni un café. Otra vez te dice, bueno, de esto sí, pero de esto no. Vamos a escucharlo, ¿vale? Bien. Claves para una alimentación saludable. Hay que tener un equilibrio entre hidratos de carbonos, y he puesto estas 3 fotos y las he puesto concretamente para explicarme una cosilla. Hidratos de carbono, ácidos grasos y proteínas, ¿vale?
Muy importante. Por supuesto tenemos una serie de oligoelementos y principios activos que nos son de gran interés, a veces vitales. Magnesio, silicio, sílice y otros muchos más. Vitaminas, todo ese tipo de cosas. Pero lo que yo quiero comentaros aquí es, por ejemplo, curiosamente es qué concepto tenemos de lo que es una proteína, ¿vale? Qué concepto tenemos de lo que es un ácido graso y qué concepto tenemos de un ácido graso, grasa, mejor dicho, de hidrato de carbono. Curiosamente, fijaros, en el grupo de los hidratos de carbono hay un montón de granos, hay trigo, hay alubias, lentejas, cereales, pasta, ¿vale? Semillas, patatas, arroz, ¿vale? Y en el grupo de las proteínas nos encontramos a veces también los mismos alimentos. Quiere decir con esto que muchas veces pensamos que asociamos un alimento que tiene esto, pero no tiene nada más. No, cuidado, que podemos tener que ese alimento nos esté proporcionando tanto hidratos de carbonos como proteínas, ¿vale? Hay que saber, y además conviene que nos empecemos a investigar, a leer qué comemos, en tener interés por lo que comemos, es importante. Mire, esto ya lo he comentado, pero el tema de evitar tener alimentos en casa si sabemos que no son sanos y que no nos van a proporcionar, es decir, nadie hace un autoatentado. Es decir, si tú sabes que eso no va a ser bueno, ni lo compres, así no lo tendrás en casa. Así si hay momentos de debilidad, pues básicamente no lo vas a tener al alcance. Es decir, te va a costar más ir a por ese alimento que no es bueno para tu cuerpo. ¿Vale? Oye, perdona un segundito. ¿Proteínas cuáles has puesto? ¿La de la esquina de abajo? Sí. Pero ahí faltan un montón. Sí, sí, no. Este es un ejemplo, la idea es que te den cuenta de una fotografía, es muy difícil poner Es todo. que no se puede, no es necesario ni comer carne ni esas cosas, y hay cantidad de alimentos que tienen muchísima proteína. Exactamente, eso es lo que quería expresar ahí. Por ejemplo, el aguacate, los cacahuetes, ¿vale? Los cacahuetes están ahí, los cacahuetes son una legumbre, ¿vale? Tiene mucha proteína también. Fijaros que están en el grupo de las proteínas, no en el grupo de los hidratos de carbono. Y también son hidratos de carbono, ¿vale? Este es el mensaje que quería daros. Es decir, muchas veces creemos que un alimento es una cosa, pero puede ser más cosas. Empezar a investigar, a curiosear, porque hoy el tiempo que tenemos no tenemos tiempo para... Esto ya te digo, de alimentación podemos estar hablando mucho y extendidamente. Y además incluso hacer diferentes talleres de especialización, diferentes cosas, ¿vale? Pero esto era para dar una visión global y sobre todo conciencia, que es lo más importante. El aceite de cacahuete yo he leído que no es nada sano. No es, o sea, a ver, tiene algo, una pega en exceso. En exceso tiene un problema. ¿Entiendes? Por eso no se utiliza como una legumbre normal. Una legumbre te tomas un plato, tú te tomas de eso, 2 o 3 y ya está. Por eso no se utiliza como una legumbre habitual, que la legumbre habitual, ya te digo, una lenteja te puedes tomar 2 platos y dices, qué felicidad más grande tengo, porque está muy buena, ¿vale? Pero con un cacahuete tú no haces eso. ¿Por qué? Porque hay cierto tipo de alimentos, por ejemplo la soja, la patata, el cacahuete, tienen sustancias antinutricionales. ¿Eso qué significa? Significa que bloquean la asimilación de ciertos nutrientes vitales, ¿vale? ¿Y eso qué significa? Por ejemplo, si yo me tomo el cacahuete, no me recuerdo qué sustancia antinutricional, pero sé que es una sustancia antinutricional el problema que tiene, y es, si yo tomo, lo que hace es bloquear el mecanismo para transferir cierto tipo de moléculas que son nutrientes al cuerpo, ¿vale? Lo digo porque esa parte, la doy en los cursos, taninos también son sustancias antinutricionales, luego incluso hay alimentos que con esto se pueden utilizar para, por ejemplo, la tiroides, los hipotiroides o la hipertiroides, en función de la antinutricional, porque si bloquea la asimilación de yodo, pues es bueno ese alimento, tiene sustancia antinutricional, sí, pero para cierto tipo de enfermedades hay que utilizarlo, ¿vale? Lo que trato de deciros con esto es que si tiene esa sustancia antinutricional, por ejemplo la soja la tiene, ¿vale? Que hay cierto tipo de nutrientes que no los deja asimilar. Entonces, se come, sí, pero siempre y cuando se coma, o la patata de pastorino, siempre se coma una cantidad pequeña, no afectaría porque a lo mejor con las otras comidas sí se puede cubrir esa asimilación de ese nutriente. Si se comiese solamente eso en monodieta, generaremos una enfermedad porque hay un alimento que no se está integrando en nuestro organismo, ¿vale? A eso se refiere cuando hay algún alimento que
tiene sustancias que no es bueno, ¿no? No significa que no sea bueno, significa que lo tenemos que comer con la suficiente medida. ¿Vale? Esa investigación ha salido también sobre los higos y brevas de Andalucía. Sí, hay Que muchas. dice que aconseja no comer más de 3, 4, 5 como mucho. Que si se comen más, completamente... Con 3 o 4 5 lo Ya vale, disfrutamos. ¿no? Pero hay gente en el campo que empieza y no vea. Y eso pasa también, por ejemplo, las habas, estas que se toman, exactamente. Esa también tiene otra sustancia que bloquea, no me acuerdo ahora mismo de memoria, no lo sé, pero bloquea la asimilación de otro alimento. Entonces, ¿es malo? No lo comemos, ¿no? Sí lo podemos comer, pero sabiendo que con moderación, porque además lo combinas con otros alimentos, con lo cual si este no te deja comerlo, los otros sí te van a aportar ese nutriente, con lo cual no pasa nada. Ahora, ¿qué ocurre? Que este tipo de alimentos sí toma una importancia vital en algunos países donde la alimentación es casi una monodieta, ¿vale? Por ejemplo, el arroz también tiene algo de eso, ¿vale? Y entonces, ¿qué pasa? Que hay que compensarlo y si no, pues personas que tienen carencia o que empiezan a desarrollar enfermedades debido a carencias nutricionales, ¿vale? Bien, esta es mi propuesta y es abierta a el hábito de alimentos que, por ejemplo, si soy vegetariano, si soy ovo-lacto vegetariano, si soy vegano, ya se adaptaría el tema, pero hay que suplirlo con los nutrientes adecuados para que las necesidades del cuerpo estén totalmente cubiertas, ¿vale? Las carnes. Yo no tomo carne, pero los que coméis carne no más de 2 veces a la semana, ¿vale? En la mayoría de los colegios que yo veo, y yo meto mucha caña en eso, abusan de la carne. Y es que porque buscan lo que es más cómodo para ellos. El niño se come la carne, el pescado se come, no, edúcale para que se pueda comer eso, porque los sabores también requiere una adaptación. Cuando nosotros alimentamos a un bebé para irlo introduciendo los alimentos, hay veces que la primera, el niño te dice que ni de broma, ¿vale? El niño no quiere, ¿por qué? Porque es nueva sensación, a lo mejor, uy, es ácido, uy, esto me choca, sí, pero pruébalo otra vez, uy, pues mira, curioso, ya empiezas a disfrutar, a entender ese ácido, ¿vale? Y esa experiencia. Tened en cuenta que los sabores es algo parecido. Por ejemplo, el uso de las especias alegran mucho las comidas y se utilizan sobre todo la tradición en el Nuevo Oriente, pero ahora se puede utilizar mucho más aquí porque tenemos más acceso a cierto tipo de especies. Las especias es algo así como si fuese una montaña rusa desde el punto de vista de la sinapsis, ¿vale? ¿Por qué? Porque generan, digamos, receptores, o sea, hay ciertos receptores en las papilas gustativas, cada uno especializado en un grupo de sabores, ¿vale? Cuando llega la señal, se activan ciertos circuitos en el cerebro y hay veces que de la forma que estimulan son como si fuesen las sensaciones desde el punto de vista gastronómico de una montaña rusa, por el tipo de sinapsis que se genera y el tipo de canales de placer que se activan, ¿vale? Entonces, de alguna manera, tenemos que entender que hay que jugar con los sabores y hay que también enseñar o guiar a los niños en el descubrimiento de los sabores. Porque también si decimos a un niño a lo nuevo, si está en una situación de confort que le gusta cierto tipo de sabores, no va a querer salir de ahí. Pero si le invitamos para que vaya probando, y sobre todo la mejor forma de hacerlo es el ejemplo, es decir, si tú lo haces, ellos quieren saber qué haces tú. Porque por imitación suelen hacerlo la mayoría de los experimentos. Entonces, en esa es nuestra función de guiarles hacia empezar a descubrir y a experimentar. Por favor, hablamos de la leche vegetales, de la leche vegetales y no la hacen. Sí. La hacen y no la hacen. Entonces he descartado la leche de vaca, hago yogur. Yo lo hago también en la casa, entonces lo hago con leche de soja, pero que parece medio buena. También la soja tiene su problema. Después, ¿con qué leche vegetal se puede hacer? Claro, en el caso tuyo, mira, a ver, la leche de soja, a ver, vuelvo a insistir, es que en esto no hay verdad absoluta. La leche de soja yo digo que cautela, por el tema de que sean de alimentos modificados genéticamente. Hay algunos, por ejemplo, creo que es la del Mercadona que pone que está exenta de cultivos. Lo que pasa es que si esto es cierto no hay ningún problema. En el caso de la edad que tiene usted, la leche de soja es buenísima.
¿vale? Pero es que le hago el yogur a mi nieta también. Ah, pues entonces si se lo hace a su nieta, pues utilice quinoa. El trigo... Pero se puede hacer el de 300. ¿Se puede hacer cuaja el yogur con leche de quinoa? ¿Cuaja? Eso hay que hacer el experimento. No. Eso hay que hacer el experimento, porque ya depende del nivel de grasa y el nivel de nutrientes, porque la fermentación va a depender y el cuajo va a depender de la composición de proteínas y de ácidos grasos, ¿vale? ¿Por qué? Porque cuanto más proteína, es decir, la fermentación si es enzimática, si la enzimática, con la propia proteína desnaturalizada ya se forma el cuajo. Pero si la fermentación es microbiológica, tiene que tener los suficientes hidratos de carbono para que se produzca la fermentación. Yo le pongo una yogurtera, le pongo un litro de leche de soja, que la compro de la yogurtería, me la compro y le pongo un yogur natural, lo mato y lo dejo toda la noche enchufado y por la mañana tengo el yogur. Vale, lo estás haciendo microbiológicamente. Vale. Entonces eso... Mira, yo te diría que hagas el experimento, pero sobre todo mira en la composición nutricional y busca aquello que sea más cercano a lo que te funciona. Es decir, si la de soja tiene, por ejemplo, imagínate tú que tantas de ácidos grasos, de grasas, y tanto de proteína y tanto de hidratos. Busca una composición similar. Y con eso existe una alta probabilidad que te vaya a funcionar. Porque eso es lo que el microorganismo, cuando empieza a fermentar, va a buscar. ¿Vale? Entonces, si te funciona con la soja, te va a funcionar con aquello que sea la proporción similar. Es que yo he probado con otras clases de soja y no funciona, pero es con una en específico, que es de trisoja, que es un cartón amarillo, que lo compré en la colistería. Ahora, para yo hacer yogur, por ejemplo, con leche de que tú has comentado. Quinoa, por ejemplo, o la de arroz también puede ser interesante. Sí, pero eso me parece normal. La de almendra es genial. La de almendra también te da sobre todo por la mañana. Normalmente yo la hago de leche de almendra y avena. Yo lo único que te puedo decir es esto, que esto es además la cocina tiene mucho de experimentación. Bueno, que yo... Pues esta es la forma de experimentarlo, porque en eso no te puedo decir, porque cada uno lo hace. De nada. Pescado, 3 o 4 veces a la semana, los que coman pescado, ¿vale? Y por supuesto hay que tener un equilibrio entre pescado azul y pescado blanco. El pescado azul, por el aporte que tiene de omega 3 y 6, es perfecto. Con los niños, ni atún ni cualquier pescado azul de gran tamaño, porque es de ciclo de vida largo y acumula más mercurio. Entonces, ¿cuáles son? Boquerón, jurel, caballo, era la que no me salía, caballo, ¿vale? Problema, las espinas. Bueno, pues hay soluciones, pero que lo digo porque para que el niño tenga ese aporte de omega 3 y omega 6. Dime. Yo he tenido problemas con las espinas. Claro. Mi hijo con 28 años Me dilataron también. 2 veces. Entonces, Una comiendo pureles y otra comiendo... dile a tu madre que hay caballa en lata que está muy adecuada y no tiene espinas. Y esa existe más posibilidad para que puedas tomar caballa. Vale, es... Verdura cocinada, hay que llevar un equilibrio entre verduras cocinadas y verduras crudas. Muy importante, que sean un 50-50, un 75-25. ¿Vale? 50-50 o 75 cruda. Para, por ejemplo, si tú quieres adelgazar, ¿vale? Un objetivo. Si quieres adelgazar, tienes que tomar más cruda porque gastas más en la digestión. Te aportan los nutrientes muy bien porque están frescos y no se pierde ningún nutriente, que es por lo cual intentamos que sea... Y sobre todo, por ejemplo, los germinados es muy interesante y aportan mucha energía y todo ese tipo de beneficios. Además de la energía, muchas cuestiones que son interesantes de los germinados. 3 o 4 veces a la semana, si queréis más. Como yo digo, la verdura y la fruta es comodín, todo lo que queráis. Lo que pasa es que para que me cuadre a mí las relaciones de los otros al grupo de alimentos, no puedo poner más, si no ponía más, ¿vale? En el tema de lácteos yo no tomo lácteos, y los lácteos no aconsejo los lácteos. Lo único que a lo mejor de lácteos se puede tomar es yogur o queso fresco, porque no son medianamente, moderadamente alcalizantes, ¿vale? Está ya fermentado, significa que está masticado, y los perjuicios que puede tener la leche cruda o la leche normal, pues esa fermentación, esa masticación
de los microorganismos ya se lo ha llevado, con lo cual ya no aporta beneficio. ¿Vale? ¿Los que son maduros? No, esos son muy acidificantes además. Entonces, Los encurtidos le pasa lo mismo, ¿vale? ¿Por qué? Porque ya el nivel que tiene de acidez es muy alto. ¿qué son? El requesón igual con queso fresco, igual de bueno, ¿vale? Mira, La cuajada igual. ¿qué te ha pasado lo de la fruta? Últimamente, por lo menos yo lo escucho mucho, que está el mito que la fruta a partir de media tarde, igual que hay gente que dice, dietistas me refiero, que dice que fruta, que ensaladas crudas a partir de media tarde tampoco. Eso que, a ver, yo esto es igual que por ejemplo arroz, patata y pasta a partir de las 7 de la tarde ni de broma. ¿Por qué? Porque hay un momento, el cuerpo también se adapta a los ciclos del día, ¿vale? Y a partir de las 7 de la tarde ya entra en modo letargo, en modo de vamos a descansar, y aparte ya es que no puedo más, ¿vale? Entonces, cuando pasa eso, se ralentiza todo el metabolismo y todo el ciclo. ¿Qué ocurre? Que aquellos alimentos cuya digestión va a requerir un esfuerzo o va a requerir cierto tipo de tiempo, pues hay que evitarlo. Por ejemplo, un hidrato de carbono que no se... O sea, imaginaros que el músculo está relajado, el músculo del intestino. Entonces, no va a haber el tránsito normal. Entonces, en ciertas zonas del intestino se va a quedar acumulada la comida. Cuando más nivel de hidrato de carbono tenga, más putrefacción existe. Porque tened en cuenta que las bacterias que hay ahí cada 20 minutos se duplican. Con lo cual podemos detener, hay una flora bacteriana que está haciendo una fiesta y hay cierto tipo de alimentos que no van a saber... Entonces empieza a pudrirse y a generarse tanto químicamente como microbiológicamente putrefacción, ¿vale? Entonces empezamos a tener el problema de por la mañana. No hay ocurre nada si por la mañana vamos al cuarto baño, si no vamos al cuarto baño sufrimos, ¿vale? ¿Qué alimentos te has dicho? Patatas, pasta y arroz. Hidrato de carbono. Pero ahora voy a explicar ese tema, que es lo que quiero explicar. En la fruta ocurre que hay alguna fruta que tiene un alto nivel de azúcar, ¿vale? La misma recomendación que en el caso de los hidratos de carbono que he comentado antes, de la patata, el arroz y tal. Ocurre el mismo proceso, por eso están diciendo incluso los alimentos muy crudos, ocurre que empieza la digestión y a lo mejor si entras en el momento en el cual justamente te relajas, la digestión es como si se ralentizara, con lo cual aumenta la probabilidad de que los microorganismos empiezan a hacer su trabajo y a generar la putrefacción. Mi recomendación, yo no soy tan radical, yo no descartaría la fruta a partir de las 7 de la tarde, pero sí elegiría qué fruta, ¿vale? Porque no todas las frutas, por ejemplo, hay frutas muy hidratadas y con muy poco, por ejemplo, la pera conferencia es un muy bajo nivel de azúcar, con lo cual además es muy fibrosa, ¿vale? La manzana yo no la veo mal porque el nivel de pectina que tiene no es asimilable de forma que no se pudre y al mismo tiempo suele calmar cualquier tipo de irritación a lo largo del día, a lo largo del tránsito intestinal y además es protectora de cualquier herida que pudiera tener desde todo el circuito, lo que es el estómago y el intestino. Entonces, yo, por ejemplo, cierto tipo de frutas no la veo mal, por ejemplo, o la sandía. En cambio, el melón no lo veo, porque el melón sí que ahí se pudre, además se nota mucho cuando te tomas un melón antes de acostarte, porque se pudre literalmente, además creo que hasta llega a irritar el intestino, ¿vale? Yo escogería la fruta, y no toda la fruta, y además la mejor forma de saberlo es qué respuesta tiene tu cuerpo, ¿vale? Pero hay fruta que yo sé que no va a generar ningún perjuicio. El mango, que ahora hay mango. El mango está muy hidratado, tiene mucha fibra. La única cosilla es en qué nivel de maduración esté por el nivel de azúcar que tenga. Si tiene mucho azúcar te puede generar molestia. Si es, por ejemplo, de los que están más verdes, que están menos dulces, va a tener la fibra adecuada para facilitar y también el agua, porque realmente tiene una proporción de agua de las más grandes, ¿vale? ¿Y los frutos secos por la noche? Son de difícil digestión. Yo ahí, con moderación, lo evitaría, precisamente es porque tiene mucho ácido graso, quizá a lo mejor la putrefacción no es tan alta como otros hidratos de carbono, tiene hidrato de carbono pero tiene mucho aceite grasa vegetal. El único problema que tiene es que son muy indigestos. Entonces, cuando tomas, y sobre todo por la